el poder y la unidad y la fe, estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Es algo muy importante que tiene que pasar en nuestra vida. Confiados, tranquilos, sabiendo hacer frente a esta vida breve y pasajera. Sí, hermanos, esta vida, ¿cuántos años son los del hombre? Hasta 80, 70. Son poquitos. Y es breve, es pasajero. Siempre dice mi pastor, son más las cosas buenas que las malas. Entonces enfócate en eso. Vamos a ver en nuestro tema que sigue. Es el 12. Se llama cuando lo que está bien está mal. Y vamos a ver Marcos 6. Vamos a cerrar con el versículo 53 al 56. ¿Quién lo quiere leer? ¿Marcos qué? 6, 53 al 56. Amén. Dice, terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí el Señor, del capítulo 7 del versículo 1 al 30, vamos a ver esta enseñanza también, complementando la que nos acaba de leer mi hermano. Es cuando lo que está bien está mal. Este es el título de nuestra enseñanza y abarca estas dos partes de la Biblia. Y vamos a ver que Marcos nos presenta el severo contraste entre el ministerio de Jesús manifestando su amor sanador a los hombres y las mujeres de toda la región. Y vamos a ver la labor obstaculizadora de los escribas y los fariseos que intentan apoyándose en la tradición acabar con el ministerio de Jesús. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor hacía esto, ¿no? Todos los que se acercaban a Él eran para, aunque sea tocar el borde de su manto, lo vamos a ver más adelante, tener algo del Señor. Pero también recordemos, hermanos, que iban entre las multitudes los religiosos, los fariseos. ¿Qué es lo que hacían? Querían oponerse a las enseñanzas del Señor. Y hasta el día de hoy lo hay, ¿sí? Hasta el día de hoy sigue habiendo eso. Entonces, ¿cómo? Pues que se querían apoyar en la tradición, y vamos a ver lo importante también de que cuando lo que está bien está mal. ¿Sí? Es la tradición. Hoy vamos a ver otra palabra en nuestra enseñanza de esta clase, pues que es la tradición. Aquí el escritor nos hace referencia a un predicador, Thomas Dixon, que dijo que la tradición fue la oposición más tenaz, constante, persistente, demoníaca con que se encontró el maestro. Atacaban donde quiera que iba sus enseñanzas. Entonces, ahora vamos a ver que del capítulo 7, del versículo 1 al 30, vamos a ver esto, la tradición. Y la tradición la vamos a ver como una oposición que constante, una oposición persistente, demoníaca, con que se encontró Jesús al predicar, al seguir avanzando en su ministerio. Si leemos Marcos 6:53, pues dice que aquí en el 53 dice que terminaba la travesía y vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y donde oían que estaba, y donde quiera que estaba en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto.
y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces vamos a ver que tocar el manto, que es en hebreo con los judíos, es el talit de Jesús. Cuando iban camino a la casa de Jairo, recordamos ya que dice Marcos que todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces ya mi hermano ya les había citado a Jairo, ¿verdad? La clase pasada. Entonces en este camino pues la gente se amontonaba y le tocaban el manto. Isaías 35 versículos 5 al 6, en tu manual ahí está escrito estos dos versículos, en la página 72. Dice que entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. ¿Sí? Aquí dice Mateo, dice que él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, hermanos, cuando Dios hace algo en nuestra vida? ¿Verdad? Nuestros ojos han sido abiertos, ahora queremos escuchar la palabra de Dios, ahora te gozas, ahora cuando le alabas a Dios, alabas con ese entendimiento y te desbordas en gratitud al Señor en lo mucho que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Los fariseos, dice en esta enseñanza de Mateo, de Marcos 7, del versículo 1 y 2, vamos a leerlo, versículo 7, capítulo 7, versículo 1 y 2, dice que se juntaron a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aquí vamos a empezar a entrar al tema de la tradición, ¿sí? Cuando ustedes lean el libro de Levítico, que ya lo estudiamos en el primer manual, que empezamos a ver cómo está desglosada la ley, cuántas leyes sanitarias había por la impureza, leyes, está, dice la clase, cuando lo que está bien, está mal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a leer el libro de Levítico, pues son las leyes de sanidad, leyes para limpiar la impureza, ¿no? Entonces, las transgredieron los fariseos y los escribas al poner como, es como si les digo hoy, si no vienen al instituto se van a condenar, no dice eso la palabra de Dios. El Señor sí dice que crezcamos, que tengamos conocimiento, que esta es la vida eterna, ¿no? Conocer al Padre, conocer a Jesús, esa es la vida eterna y lo hacemos a través del estudio. Pero si yo les digo, si no vienen al instituto ustedes se van a condenar, pues eso no es de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver esta tradición, que los fariseos se lavaban las manos. ¿Por qué nos hace esta enseñanza el Señor? La vamos a ver. Bueno, aquí si lo vemos en una traducción, dice que los fariseos no comen si no se lavan las manos y, bueno, se aferran a la tradición de los ancianos. Algunas versiones dicen que se bautizaban, es decir, que se lavaban todo el cuerpo. Entonces eran muy extremistas, ¿no? Lo llevaban muy al extremo. Podemos ver el poder y el efecto de la tradición. Bueno, yo les digo, tradición, si tú lo googleas, es una de aquellas pautas de convivencia de una comunidad considerada digna de constituirse y mantenerse de generación en generación. Una tradición es algo que se constituye, yo les digo, estas son las leyes y las paso de generación en generación. Después de esto sigue como una parte integral de usos, de costumbres, y se mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones. Como parte indispensable del legado cultural, la tradición es un modelo mental heredable que se transmite de manera individual o colectiva con base en las enseñanzas o experiencias adquiridas en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos. Entonces, cuando tú vas y buscas la definición de tradición, eso es la diferencia, ¿sí? Que son adquiridas de generación en generación, que son pensamientos de acuerdo a las culturas. Entonces es algo bien importante, ¿no? Aquí ellos se lavaban las manos y vamos a ver cómo. Vas a otro país, es otra cultura, son otras tradiciones. Simplemente aquí en México vas a otro estado y es otra cultura, es otro modo de comer. Hay lugares donde llegas y no hay cubiertos. Entonces ahí es una cultura, ahí es una tradición no comer con cubiertos. Entonces, si te lavas o no las manos, no hay problema.
¿sí? Y por eso ahorita está la pandemia, y por eso está el gel, y por eso tuvo cubrebocas, porque nos dejamos de lavar las manos, entonces, pero aquí lo exageraban. Cuando lo que está bien está mal, pues bueno, vamos a ver esta tradición. Podríamos decir que algunos de nosotros en esta mañana estamos aquí por tradición. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a ir los domingos a la iglesia. Por tradición se van los domingos a la iglesia. Todas las culturas casi van los domingos a la iglesia, entonces es tradición, ¿no? Y bueno, es dedicar ese día al Señor, es el día del Señor. Y bueno, cantamos himnos porque es tradición, ¿no? Es que así me enseñan, yo desde que llegué a la iglesia así es, entras, te lavas en la oración y viene el tiempo de alabanza. Entonces ya es una tradición en las iglesias, bueno, ahora católicas pues también había cantos, ¿no? Y ahora en la iglesia cristiana es una tradición. Entonces volvemos, ¿no?, a lo que está bien o está mal. Bueno, lo tradicional es hacerlo en un culto dominical por la mañana, si es el caso, hay quien está en la tarde en la noche, pero bueno, así empieza. Y así haremos otras cosas porque es lo tradicional. ¿Qué haces tú por tradición? ¿No? Como aquella que decía, la historia que contaba, oye, es que yo hago el pescado así, le corto la cabecita, le corto la colita, pero es en esta ollita. Y tú dices, ¿y por qué la tienes que hacer en esta ollita? Ah, es que a mi mamá nada más le cabía en esta ollita. Entonces es una tradición de guisar el pescado ahí, ¿no? No porque era el sazón, no era la cultura, es tradición de generación en generación. Marcos 7, 1 al 3, pues leemos, ¿verdad? Ahora leemos el 3, le añadimos el versículo 3, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Marcos 7, 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y ahí dice una palabra, aferrándose. Entonces no tenemos que ser aferrados, tenemos que ser como Cristo. Entonces pidieron a Jesús para hallar algo, ¿no?, con lo que cual oponerse a Jesús. Su motivo era el antagonismo, o sea, la contrariedad, la rivalidad, la oposición. Ellos vinieron en oposición al Señor, ¿no?, en ese sentido de lavarse las manos. Especialmente en doctrinas y opiniones, ¿verdad? Es una oposición, es eso lo que se hace. Los sumos sacerdotes, los principales de los judíos, estaban preocupados por ello, según, ¿no?, entre comillas. Vemos que el ministerio de Jesús atraía a las multitudes y se extendía su fama, entonces esto era lo preocupante, lo que representaba la amenaza realmente, no que si se lavaban o no las manos. Todo lo que hacían era para motivar a la multitud y que también se opusiera a Jesús, sus enseñanzas. Entonces, si fueron ante Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos?, lo hicieron delante de la multitud. ¿Con qué? Con el fin de darle tropiezo a su ministerio, de oponerse, que toda la gente pensara, ¿no? Así, hay gente así en la iglesia, no, es que este pastor no sabe y quiere contaminarte para oponerse a lo que se está enseñando, entonces no permitamos eso, ¿no? No lavadas las manos, no lavado se refiere a no hacerlo de la manera tradicional, porque en el versículo 3 dice que así lo hacían. ¿Cuál era la manera tradicional? Tu manual dice, ¿no?, de qué manera se lavaban las manos. Pensaban que Dios los consideraría habiendo prestado una estricta atención al ritual de limpieza prescrito. Entonces, de ese modo, comer de una manera apropiada. Entonces ellos decían, a lo que yo leí y entendí del manual, es que si se lavaban ellos las manos así, las extendían, se echaban agua, y con el puño, menciona en el manual, se tallaban, se limpiaban, entonces eso era hacer limpieza de una manera tradicional, y entonces yo sí podía comer. Entonces es tradición, ¿no? Y entonces si no lo hacían de esa manera, no eran dignos de comer. Entonces los apóstoles, yo creo que nada más se lavaban las uñitas, como muchos de ustedes nada más van al lavabo y porque hace frío nada más en las puntitas, y entonces vamos a comer. O llegamos, ¿no?, andamos en la calle y digo, órale, cómetelo, ya ni te lo lavas, nada más, Señor, bendícelo y no me va a hacer daño. Y al rato vienen las enfermedades, ¿no? Entonces, pues no es así. Los romanos, si metían, fíjense, ese manual nos dice que si los romanos, que si metían a un rabino en la cárcel por haber cometido una ofensa, usaban el agua de beber para lavarse las manos. De este modo, entonces estaban a punto de morir de sed. Entonces era importante para ellos la tradición. Entonces, qué extremo, ¿no? Que si estaban alguno de ellos en la cárcel, decían, no, mejor me la lavo que tomársela. Entonces es tradición y no está bien. Las tradiciones empezaron de un modo correcto, que era un esfuerzo por entender la ley.
¿sí? O sea, si Dios nos puso esas leyes, estaban bien, era un esfuerzo por comprender, como cuando hicieron, en el Antiguo Testamento hicieron la letrina, eran unas leyes de sanidad, estaba bien, ahora ya tenemos baños, gracias a Dios, ¿no? El libro de Levítico, como les decía, tiene que llevar a cabo como una manera para enfrentar el pecado. Entonces, todo lo que dice en el libro de Levítico, todas esas leyes que nos dejó es para enfrentar el pecado. Hubo sugerencias de parte de los sacerdotes en cuanto a la manera apropiada de hacerlo y no había nada de malo en ello. Entonces, en el transcurrir, ahí dice que los fariseos y los escribas ahí le fueron aumentando, y si le ponemos esto y si le hacemos eso, no es el problema eso, ¿no? El problema está cuando los sacerdotes comienzan a interpretar las sugerencias, ¿verdad? Entonces tú interpretas la ley a tu manera, eso es lo que está mal, ¿no? Es que dice la palabra de Dios así, eso es lo que está mal. Ahí es donde ya estás haciendo tú tu tradición, no lo que dice la palabra de Dios. Entonces estas tradiciones en un momento exigían una obediencia inflexible, ¿sí? Si seguimos guardando los mandamientos de Levítico, ¿a dónde vamos a estar? Ya no estuviéramos ninguno de nosotros aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, si los vemos de esa manera inflexible, escrupulosa, hasta lo más perdón. Perdón, hasta los más insignificantes detalles, de manera que se olvidó el propósito de la ley. Entonces, te desvías del propósito. Marcos nos enseña de entrada la fuerza que tenía semejante tradición en las vidas de estas personas. No, qué tremendo es que no comían, que no te hacían dignos, que no te permitían. El versículo 5, ¿qué dice? De Marcos 7, 5. ¿Quién lo quiere leer, chicos? A ver, yo léemelo. Yo creo que quiere leer. Le preguntaron por los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces aquí es donde ya le preguntan, ¿por qué no andan como la tradición de los ancianos? No le dijeron como a la tradición, como a la ley de Dios. Esa es la diferencia. Jesús le responde que el cumplimiento de la tradición en su vida hace de ellos unos hipócritas. ¿Por qué les responde el Señor? Bueno, hay dos tipos de hipocresía, nos señala nuestro manual. ¿Cuál es el resultado de la alabanza tradicional? Palabras apropiadas con actitudes equivocadas. ¿Por qué? Porque Dios siempre ve el interior. Todo lo externo está bien, pero interiormente la mente y el corazón estaban equivocadas en este momento. ¿Por qué lo hacían? Porque querían ser de tropiezo a Dios, y Dios, que ve que el corazón, que sí conoce el espíritu y el alma y lo discierne, pues les contestó, ¿no? Jesús le llama a esto hipocresía, da la impresión de estar haciendo algo religioso y relacionado con la adoración a Dios, pero en el interior las actitudes es totalmente diferentes. ¿Cuáles eran sus actitudes? Quererle poner tropiezo a Dios. Entonces ahí es donde está corrompido esto. Esto hace la tradición, hace de la religión algo externo. Lo experimentamos hacia afuera, no hacia adentro. Hablas acerca del amor, pero no amas. Por ejemplo, ¿no? Hablas sobre el perdón y no perdonas. Entonces a veces estamos en estas hipocresías, ¿no? Viene alguien, nos expone una palabra y ves y dices, pero ella no lo está haciendo. Entonces no hay temor de la palabra de Dios. Esto será el mensaje evangelístico de la iglesia, dice el autor, dice el manual, que creemos que porque hacemos las cosas como es debido y decimos las palabras apropiadas, entre comillas, diría yo, como es debido, entre comillas, dice el manual, y decimos las palabras apropiadas, creemos que las doctrinas correctas estamos complaciendo a Dios por ello, y hay que preguntarle al Señor siempre si nuestra motivación es correcta. En el libro de Isaías dice que en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿verdad? O sea que las filosofías del mundo se disfrazan de acciones religiosas. Muchas veces hay filosofías metidas en la palabra de Dios y no es así, así no debe ser. Esto es hipocresía y así no se adora a Dios. Atacarse unos a otros defendiendo cada uno lo suyo propio no es así. Así no es, esa es tradición. ¿Qué es la adoración? Nos pregunta el manual. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad.
Primero, la adoración debe de ser sincera, del interior, profunda y real, ¿sí? No es con la mente, es con el corazón. Entonces nosotros a veces tenemos esa forma de apariencia. Ahorita nos decía mi hermano Darby en la mañana, levantas las manos, cantas bien bonito, lloras, pero cuando salimos seguimos yendo a la casa a hacer actitudes todavía que a Dios no le agradan. Entonces tenemos que ser adoradores sinceros, hermano, que en nuestro interior, de verdad que hoy decidiste venir a adorar a Dios sentándote a tu estudio para aprender, lo ejerzas allá afuera en tu casa. Sí, que tus hijos lo vean. Yo le decía a mis hermanas hace mucho tiempo en una clase que me tocó, me decía, estaban más chiquitas mis hijas y les exhorté y les decía, hermanas, esto y lo otro, y va a venir al examen y eso, siempre digo así, ¿no? Pero en ese momento lo dije y mi hija me dijo, mamá, tú lo dijiste y no lo pasaste, no estás haciendo lo que compartiste. Entonces, qué bueno que fue mi hija dentro de la casa la que me exhortó, la que me ayudó a entender que tiene que ser así. Que no se me olvide que mis hijos también están escuchando lo que yo digo y que son los primeros en decirme, no haces eso, mamá. Pero ahora Cristo es el que te diga, levanta mis manos porque de verdad, Señor, te pedí perdón por ofender a mi hermano. Ya me puse a cuentas también con mi hermano, ya traté de tener buena relación con él. Si él no quiere, ese es su problema, pero yo ya fui y hice lo que tenía que hacer. No tengo ningún problema en alzar mi mano, no tengo tachas. Por eso dice que es importante llegar el domingo temprano, porque es lo primero que hacemos. Llegamos, nos lavamos y entonces ya puedo levantar mis manos y rendirme al Señor con sinceridad, porque voy y le digo, he pecado, ¿sí? He pecado contra ti, he pecado aquí en la tierra, no soy digno de ti, mi Señor. Entonces, ese es un acto de sinceridad. El Señor nos invita a ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, no es con la mente, es con nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? Nos podemos poner la apariencia de piedad, pero el Señor sí nos conoce. Hermanas me decían las hermanas, ay hermana, estás en buena onda. Y mis hijas me decían, es bien enojona mi mamá. Entonces no había congruencia, ¿no? O sea, no era yo esa persona. Entonces, cuando las hijas empezaron a ver que nos visitaban en la casa, y llega el hermano y pues, ay hermano, ¿qué te sirvo? Y todo, y mis hijas me decían, mamá, tú te pones muy contenta cuando vienen tus hermanas, ¿verdad? Hasta nos dices mi amor. Hermanas, me cayó un balde de agua fría y le dije, estén o no estén, yo te voy a decir mi amor. Y de ahí empecé a hablar a mis hijas como si estuviera la hermana, porque ¿quién sí está? Jesús. Él es el que me está viendo cómo trato a su herencia, hermanos. Entonces a veces aparentaba esa alegría, ese gozo cuando yo venía con muchas cosas en mi vida. Entonces ahora ya aterrizo mi forma de vivir y trato de ser ahora así que como que me conozcan, que sí tengo debilidades y circunstancias. Es algo individual también, brota dentro de ti y se lleva a cabo en espíritu. Tu actitud en relación a la grandeza, a la gloria de Dios, eso es como debemos de adorar a Dios. ¿Quién es Dios para ti, hermano? A veces los hermanos cuando nos incitan a alabar a Dios, a adorarlo, hermanos, no nos deberían de decir, levanta tus manos o póstrate, o sea, tu actitud, porque sabes que Dios hizo cosas grandes en tu vida. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad y venimos con ese entendimiento, Señor, hoy en esta alabanza, en esta adoración que es la tradición, ¿verdad? De tener esos momentos y entrar a la palabra de Dios, sentarme y decir, yo quiero que me edifiques, ¿qué vas a hacer en mi vida hoy? ¿Me vas a exaltar? ¿Me vas a reprender? ¿Me vas a animar? ¿Me vas a levantar? Lo que tengas que hacer, hazlo. Entonces, esa es la actitud individual, no es en la congregación. Podemos estar todos, hermanos, pero hay hermanos donde está a veces la adoración y están platicando, están viendo a ver quién llegó tarde, entonces es individual y Dios lo está viendo. La adoración debe de ser realista, se va desarrollando, hermanos. Cuando más sepamos, nuestra manera de adorar será verdadera, se produce todo el tiempo en el corazón. Dios dice que Él pone el querer como el hacer en nosotros, ¿no? Entonces, el peligro de caer en la tradición es la hipocresía. El versículo 8 de aquí, de nuestro capítulo de Marcos 7, el 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, porque dejando el mandamiento de Dios, entonces no dejemos el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo quiere Dios que tengas un estilo de vida? No es a la manera de, el pastor tiene una personalidad, un carácter, pero yo no soy como él, yo no soy como mis hermanas.
tenemos el carácter de Jesús, el que debemos de desarrollar en nuestra vida. Se deja de lado el mandamiento de Dios en lugar de hacer como dice Dios. Aquí la palabra tradición se usa para rendirse, renunciar, sustituir. Le entregamos todo a Dios, pero tu vida... Hermanos, aquí hay una pregunta que nos hace este Manuel. Cuando nos cita el Señor este versículo, que dejamos el mandamiento de Dios, cuando usamos la palabra tradición, que es rendirse, renunciar, sustituir, cuando sustituimos lo que Dios dice, es ahí donde viene este peligro. Le entregas todo a Dios, sí, le puedes decir al Señor, te dejo mi carro, mi casa, mi trabajo, pero la vida no se la entregamos al Señor tan fácil, porque Él sabe que no dejamos el carácter, que no dejamos nuestros hábitos, que no dejamos nuestros deleites. Eso lo sabe el Señor, sí lo sabe, ¿no? Entonces lo dejamos muchas veces de lado. Aferrarse con fuerza a la tradición de los hombres es el sustituto. Entonces es bueno, pero no es lo que quiere Dios. Sí, están las leyes, los mandamientos, pero hermanos, decía un predicador que entró a una iglesia donde desde la pared hasta el piso estaba, no esto, no esto, no esto. Yo dije, creo que nada más les faltó poner, no respires, porque esos son los mandamientos de, pero ¿qué dice el Señor? Ninguno entraríamos, hermano, porque así como llegamos cada día, entonces el Señor tiene misericordia de nosotros, vamos ante el trono de su gracia, nos arrepentimos y entonces ya nos da la oportunidad de ponernos de pie delante de Él. Negar y perjudicar tanto a Dios como a los hombres. Por ejemplo, aquí nos empieza a citar el manual en la página 76. En la página 76 de nuestro manual nos indica nuestro Señor que es negar y perjudicar tanto a Dios como a los hombres. En el tercer párrafo, ¿sí ya lo encontraron? Sí. Dice que nos da un ejemplo de ello hablando acerca de los padres. Por ejemplo, aquí la ley dice, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Eso representa mucho más que ser educados y amables. Significa cuidar de ellos, especialmente cuando envejezcan. ¿Y cuántos de nosotros ya envejecieron y no los cuidamos, verdad? Bueno, los judíos habían ideado un pequeño truco, una manera muy peculiar de hacer las cosas. Jesús se refirió a ellos diciendo, tenéis una manera muy hábil de rechazar el mandamiento de Dios. Casi los felicita por lo listos que fueron al hacerlo. Cogieron el dinero que debería de haberse gastado en sus padres y dijeron, esto es un donativo que le hacemos a Dios. Qué abusados, ¿no? Qué abusados. Entonces ahí es donde entra la tradición, ¿no? Y ellos le llaman corbán, más adelante lo vamos a ver aquí en Cogieron el dinero que debería de haberse gastado en sus padres y le dijeron, este es un donativo que le hacemos a Dios. Y muchas veces decimos, es que esto, es que el otro, no le tienes que ayudar a la ley. Se los dedicamos a Él, dice, y de ese modo se sentían libres para usar ese dinero, pero sus padres no lo podían tocar porque el dinero había sido dedicado a Dios. Entonces no querían cumplir con la ordenanza, honra a tu padre y a tu madre. Entonces lo disfrazaban, ¿verdad? Porque se lo dediqué a Dios, pero no dejaban que sus papás tomaran ese dinero. Aquí dice, ¿no? Que el equivalente de nuestros días es seguir una desgravación de impuestos. No quiero decir con eso que cualquier modo de eludir pagar impuestos esté mal, pero puede pasar y con frecuencia así sucede, y es una manera de tener el dinero en otra parte, que debería de usarse para otro propósito, es decir, no puede tocar ese dinero, lo lamento. Entonces aquí es lo que dice el Señor en el renglón más abajito, donde dice nuestro Señor va incluso más allá, y comenzando con el versículo 14 nos habla acerca del origen de la tradición, ¿sí? Aquí dice, llamando así otra vez a toda la multitud, les decía, oídme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él o pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina el hombre. Cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo, así que también vosotros
carecéis de entendimiento, no comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde afuera le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina. Así declaró limpias todas las comidas, y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todos los extremos de la mente y del corazón son los que contaminan. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan.